Mi nombre es Carmen Alicia Díaz Peroso y yo hoy les voy a hablar sobre las disposiciones testamentarias. Las disposiciones testamentarias son la voluntad del testador. La persona que hace el testamento se conoce como testador y de este puede disponer de la totalidad de sus bienes o parte. Si deja todos los bienes a una sola persona, se trata de un heredero universal. La capacidad para recibir por testamento según el Código Civil de Venezuela, en el artículo 839 y en el artículo 840. Incapacidad de testar. Son incapaces de testar los que no hayan cumplido 16 años menos que sean viudos, casados, divorciados o en excepción menores emancipados, y los entredichos por defecto intelectual, los que no estén en su juicio al hacer el testamento, y los sordomudos y los mudos que no sepan o no puedan escribir. Contenido del testamento. El testamento contiene las disposiciones de la última voluntad del testador, en la cual puede contener ordenaciones tipo patrimonial y de carácter no patrimonial. La institución del heredero debemos distinguir dentro de las ordenaciones de tipo económico realizadas por el testador de las siguientes: las que se refieren a la universalidad de los bienes o una parte y cuota de ellas, y las que se refieren a una cosa singular o conjunto de las cosas singulares que no pueden ser perfectamente determinadas o identificadas. Condiciones de validez de las disposiciones testamentarias: que no existen vicios en el conocimiento del testador, puesto que el error, el dolo, la violencia son los elementos capaces de afectar a la última voluntad del testador, por lo tanto afectar a la validez del testamento. Modalidades que pueden afectar a las disposiciones testamentarias: el término, la condición y condiciones imposibles o ilícitas. Nulidad. Dos personas o más no pueden testar un mismo acto, únicamente que puede hacerlo una sola persona, o lo contrario será nulo. Además de la nulidad, puede hacer la nulidad de la disposición testamentaria porque está afectada en algún vicio o defecto. El legado es aquel acto a través del cual una persona o un testamento decide transmitir bienes o conocerlo como un patrimonio a una persona determinada, recibiendo esta denominación de legataria. Características del legado: es una transmisión particular que permite hacer la entrega a favor del legatario sin repudio. El legatario no se encuentra en la obligación de hacer la cosa. Existe la disposición del legado o el legatario. El legado puede tramitarse por el legatario o un heredero o herederos. Elementos personales y reales del legado. Elementos personales son los conjuntos que intervienen en una de estas situaciones, que son a saber de tres, para que exista en el legado, de que sea necesario la concurrencia de tres personas: testador, legatario y heredero. Las cosas reales se encuentran en una serie de bienes, tanto inmuebles como inmuebles, que consiste en el objeto del legado, donde las cuales son susceptibles de valoración económica, como cosa de inmueble y cosa de muebles. Clases de legado: legado de cosa cierta, legado de cosa cierta y propia del testador, legado de una cosa perteneciente al legatario, legado de cosa de tomar determinación del lugar, y legado de alimentos, legado de crédito y legado de periódicos. Nulidad del legado. La nulidad del legado también resulta cuando la disposición testamentaria es nula, sea por un testamento nulo o por la cláusula testamentaria que instituye el legado, donde resulta nula o anulable.
Igualmente, si existe el efecto del legado en caso de caducidad, entendiéndose por el tal donde sea eficacia, donde no existe tiempo otorgándose el testamento que debe ser existido, que habría determinado de la nulidad de la manifestación de la última voluntad. La ineficacia del testamento consiste en que el testamento no produce los efectos jurídicos previstos por las diferentes causas. La redacción es un testamento de un acto jurídico que establece las últimas voluntades del testador y que se designa a la persona o a las personas recibirla en sus bienes. La nulidad del testamento es una situación legal que ocurre cuando el testamento no cumple con los requisitos legales necesarios para ser considerado y ser válido. En este caso, el testamento tendría que tener efecto y no se podría ejecutar. La caducidad del testamento. Primero, hay que partir de la base de que los testamentos notariales no caducan nunca, en cambio, que aquellos son hechos por el testador de su puño y letra, sin que ocurran testigos de un notario, donde caducan si es de 5 años desde la muerte, que no se llevan ante el notario. Revocación de ineficacia del testamento. Se entiende por revocación de los testamentos o revocación de las disposiciones testamentarias el acto unilateral por parte del testador de la misma manera en que se realizó, otorgando la disposición de la última voluntad, dejando sin efecto y toda parte de la voluntad de la declarada anterior de testamento. 1. Total si el testador lo priva de eficiencia en todas sus disposiciones y declaraciones. 2. Expresa cuando el testador deja claro, mediante el acto de la voluntad, su deseo de que el testamento anteriormente otorgado por él. Y la táctica operada cuando se otorga un testamento posterior, pero no se deroga expresamente el anterior del testamento, que queda revocado por lo posterior y trasladado. No expresa esta voluntad. La revocación del testamento presunto o legal se entiende producida cuando éste parezca del domicilio del testador con las cubiertas rotas, que estén rotas, los sellos estén quebrantados, borrados, raspados o enmendadas la firma de la persona que lo autorice. Requisitos para revocar un testamento. La materia relativa a la revocación de las disposiciones testamentarias aparecen que está regulada en nuestro Código Civil de los títulos diferentes de la revocación de los testamentos y el otro comprometido en los artículos 951 al 958. Es así que el artículo 970 señala que todo testamento puede ser revocado por el testador. Efectos de la revocación. Un testamento revocado se vuelve ineficaz, no adquiere valor dispositivo a la fecha de la muerte del causante. Esto en cuanto a las disposiciones hereditarias propiamente dichas, si el testamento revocado contiene declaraciones u otro, en ellas serán revocables o no según la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es un acto de moris causa para quien la revocación del acto sometido a la suspensión a la muerte del testador, sino la eficacia mediante, puesto que elimina antes de lo que había dispuesto el testador. En eficacia de los testamentos.
Además de las causas de revocación la testamentaria, acabamos de cometer al testamento, que no puede ser total o parcialmente ineficaz, que sea por el nulo o todo, por parte de la capacidad de las disposiciones en los contenidos. Muchísimas gracias.